noches. Como mi compañero ha dicho, me llamo Fran, miembro de la Asociación Cultural Masí. Y de nuevo, bienvenido a las conferencias organizadas por la Asociación Cultural Interior Sur. Tengo el placer de presentar a José Antonio Caravaca, que ha recorrido medio mundo tras la huella del avistamiento y encuentros con los enigmáticos ovnis. Investigador sociable y de cuestiones inquietos. Centra su trabajo en la ciencia y en el esclarecimiento del fenómeno ovni. Ha publicado más de 500 artículos y noticias de investigación sobre ovni, mitología, arqueología y otras cuestiones relacionadas con los extraterrestres. Aunque tiene un extenso currículum, me gustaría destacar algunas de sus colaboraciones y trabajos. Ha colaborado en la revista Enigma Año Cero, Más Allá y El Ojo Crítico, además de los medios de comunicación internacionales. En 2007 publicó su primer libro, La Última Profecía, de Julio Verne. En 2013 participó en una obra conjunta con varios investigadores y periodistas, bajo el título Hay otro mundo. Y en 2016 publicó el Expediente Roswell, el informe definitivo. Acabamos de esta noche, José Antonio nos expondrá. Gracias por asistir desde la Asociación Masí y espero que disfruten. Bueno. Bueno, antes de nada, buenas noches. Agradecer a la Asociación Masí que haya tenido el valor de invitarme a dar una charla aquí sobre Roswell. Se ve que son valientes, sobre todo al amigo José y Mercy, que son con los que más he tratado y han sido también muy amables desde que he puesto aquí un pie en Motril. A mí me gustaría que salieran de esta conferencia que voy a dar con dos certezas. La primera va a ser fácil, que es que compren el libro de Óscar Fábregas. Y si después de su lectura alguien tiene alguna conclusión sobre el prepucio de Jesús, se lo envíen vía email o por paquetería aquí al amigo Óscar. Yo creo que esta certeza va a ser más fácil de conseguir que la que yo voy a intentar de transmitir. Y es que en Roswell ocurrió algo de naturaleza anómala y que hay suficientes pruebas como para argumentar de que todavía no se nos ha contado toda la verdad sobre lo que allí ha ocurrido. Yo no me atrevería a afirmar rotundamente que se trata de una nave alienígena, que tienen los cuerpos en frigoríficos y tal, pero que sí que tenemos una serie de elementos, a nuestro juicio, que nos pueden llevar a esta conclusión de que en Roswell ha ocurrido algo hace ya bastante tiempo. Este año se cumple 70 años, 7 décadas, y que todavía no sabemos qué es lo que allí ha sucedido y que tiene que tener una relevancia, tiene que tener una importancia, una extrañeza, lo suficientemente como para que otros escándalos que se han dado en el gobierno estadounidense, en los estamentos militares o en los estamentos de los servicios secretos, se hayan conocido con el paso del tiempo, y algunos de ellos son tremendos, que demuestran la poca humanidad que tienen a veces los servicios secretos y el propio ejército estadounidense, pero que se han desclasificado con el paso del tiempo, como digo, sin ningún tipo de problema. Pero sin embargo, con el caso Roswell, parece que son ciertamente reticentes a que conozcamos los hechos. Y voy a entrar en materia porque es que me enrollo más que el Fábregas. Y cómo yo llego a Roswell, vamos, yo si me montara en el DeLorean hace 3 o 4 años y me veo yo sentado allí, que viajo en el tiempo, y me veo que digo, ¿qué hago yo hablando de Roswell? La verdad. Aunque todos los investigadores, todos los que nos gusta el tema OVNI, pues conocemos el caso Roswell porque para los investigadores es como el santo grial. Y además la conferencia del amigo Fábregas me ha venido como anillo al dedo, como prepucio al dedo. No, sí. Y es que es cierto como un hecho que ocurre en el 47,
del que vamos a hablar, que vamos a ver las evidencias o los documentos, los relatos, los testimonios que hay, como también se ha magnificado, se ha creado una leyenda y que muchas de las informaciones que se dan como ciertas cuando se rastrean, cuando se toma uno la preocupación, sobre todo echarle horas, comprueba de que son cosas que no tienen la mayor importancia, y se ha hablado de que incluso hay muchísimos avances tecnológicos que se han obtenido de los recuperados en Roswell, que tienen los cuerpos, que han hecho autopsias, que hay fotografías y tal. Entonces se ve también cómo lo que cuenta Fábrega como un hecho que ocurre hace ya 2000 años, pues estamos hablando de un caso que ha ocurrido hace 70 y que también es objeto de multitud de hipótesis y de historias realmente delirantes. Pues yo llego al caso Roswell a través de estas diapositivas que se presentan en México DF, en el Auditorio Nacional, y que supuestamente eran la evidencia irrefutable de este caso. Una investigación que realicé en compañía y en colaboración de varios investigadores internacionales, incluso muchos de ellos totalmente escépticos en cuestiones y en materia ufológica, pues llegamos a la conclusión, se comprobó que se trataba simplemente del cuerpo momificado de un niño de 2 años, aborigen norteamericano, que estaba expuesto en un museo y que fue fotografiado. Toda la historia desgloso perfectamente en mi libro, que tiene 2 partes, 2 libros en uno, es una oferta buena. Y tal, esta historia no la voy a contar porque los líos del amigo Fábrega se quedan cortos. Es normal que nombre mucho a Fábrega porque le tengo tremenda admiración y nos ha dado una ponencia, una charla estupenda. Y digo, la primera certeza la tenemos todos, ¿no? Bueno, que levante la mano las personas que hayan oído hablar del caso Roswell. Que levanten la mano los que crean que allí no ocurrió nada, que yo sé que por allí ya va a saltar alguna mano, que allí no ocurrió nada de nada, que aquello es cualquier tipo de bulo, cualquier historia. Pues mira, me ha sorprendido. Una mano ve allí, una más, venga, alguna más, que a eso no se les va a cobrar entrada. ¿Nadie más? Una mano he visto yo por allí. Sí, pero esa mano creo yo que tiene veneno amasado. Bueno, la historia comienza en el 47 con este ranchero, Max Brazel, que también se le adjudica como el propietario de las tierras, pero no era el propietario del rancho donde ocurre, simplemente era el ranchero jefe, uno de los más importantes de la zona, que en una fecha tampoco determinada, pero a principios de julio de 1947, después de una tormenta eléctrica tremenda que sacude el pueblo de Roswell, en mitad de la noche, de gran estruendo y tal, pues le escucha un sonido como una detonación, un sonido metálico muy grande, que a él le sorprende, pero no le da mayor importancia, y al día siguiente pues decide ir a ver cómo está el ganado después de esa tormenta eléctrica, a ver si está el ganado junto, se ha dispersado, como suele ocurrir. Entonces él coge su caballo y va con un niño, un vecino de un rancho de 10 años, creo recordar que tenía, de apellido Proctor, van allí y tal, con el caballo, y Max Brazel se sorprende que encuentra. Aquí vamos a hablar solamente de los datos que están cogidos, que son datos que se pueden contrastar. Aquí no vamos a hablar de infinidad de testigos que han aportado su visión de Roswell, pero simplemente tienen como evidencia su palabra, que tiene también su importancia, pero que para elevar un debate serio sobre lo ocurrido en Roswell, para transmitirle a todos vosotros lo que puede encerrar este caso, creo que nos deberemos de ceñir a los relatos y a las evidencias más notorias que nos ha dado este evento. Y es que en Max Brazel se encuentra una zona de unos 500 metros de largo por 100 metros de ancho, que esto también, según a quien consultemos de los evangelistas, de los ufólogos, pues cada uno nos dará una versión de la extensión, pero que era una extensión bastante grande y estaba, como vemos en esta ilustración, pues esparcido, y lo que más le llama la atención a Max Brazel cuando se acerca a examinarlo, y es que esos restos metálicos, sobre todo eran planchas
como de aluminio, muy finas. Lo que les sorprende es que cuando se arrugan, cuando se doblan, al soltarlas, pues vuelven a recuperar su forma, y que son extremadamente duras para el grosor que tiene, que es un grosor muy, muy fino. Y también que parece ser que se resisten a ser arañadas. Se hablan de otras propiedades, que incluso que si se le aplicaba calor en una punta con el mechero, la temperatura se elevaba rápidamente en toda la pieza. Y también había otras piezas con una especie de pequeñas vigas de madera de balsa que tenían unos extraños jeroglíficos, unos símbolos que Mabrasel no sabe qué es lo que es. Aquí vemos una representación de lo que podían ser estas vigas. Y Mabrasel sabía lo que era un globo sonda, puesto que los militares, cuando hacían cualquier tipo de experimentación, pagaban a los rancheros, que hay que tener también en cuenta que la zona de Roswell desértica son muchos kilómetros, y cuando perdían cualquier tipo de sismo y tal, pues daban una pequeña recompensa a los granjeros, a la gente, por si lo recuperaban, que lo entregaran en la base. Entonces el amigo Mabrasel pues ve que aquello realmente tiene cierta extrañeza, no lo había visto anteriormente, pero piensa que inevitablemente aquello tiene que estar relacionado con la base de Roswell, y acude al sheriff Wilcox y piensa que aquellos restos pertenecen al grupo de bombarderos 509 de Roswell. La base de Roswell hay que tener en cuenta que era una de las instalaciones militares más importantes del mundo en aquella época. Era la única instalación que tenía armamento nuclear. De hecho, las dos bombas que se lanzaron sobre Japón, Hiroshima y Nagasaki, surgen, y fíjate, es una especie de paradoja, surgen del mismo hangar donde pocos años después dicen que custodió los cuerpos y los restos de una nave alienígena. Es una paradoja un tanto curiosa a tener en cuenta. Aquí vemos el Enola Gay, el avión que lanzó las bombas, y este es el mayor Jesse Marcel, de la base de... Bueno, voy a hacer un recorrido más bien rapidillo para no perdernos en detalle. Y este es el oficial de inteligencia junto a un compañero, el capitán Sheridan Cabi, que era de contrainteligencia. El sector de los servicios secretos es un lío, hay inteligencia, contrainteligencia y de todo. Y ellos son los que mandan a la base de Roswell a ver qué es lo que ha encontrado aquel ranchero, y cuando ellos acuden al lugar también parece, aquí esto es una recreación, se muestran sorprendidos por lo inusitado de las características que presentan aquellos materiales. Tal es la sorpresa de... este es el amigo Javier Sierra, con unos cuantos años menos, señalando el hangar 84, donde supuestamente estuvieron custodiados los restos o lo que se encontrara en Roswell. Mucho se ha hablado sobre qué fue lo que encontraron estos militares, qué es lo que vieron, pero fijaros, dos oficiales de una base importante, gente de inteligencia que estarían habituados a ver diferente material, se sorprenden, no saben lo que es, y Jesse Marcel recogen el tema, lo echan en el vehículo, de camino a la base decide desviarse, ir a su casa y despertar a su hijo para que su mujer y su infante vieran aquellos restos, porque consideraba a este hombre, un oficial de inteligencia, consideraba que aquellos restos eran realmente curiosos, que eran extraños. Esta es la caseta donde también se guardaron muchos restos en el rancho Foster, que fue Mabrasel y algunos de sus operarios que los guardaron, los almacenaron allí, que todo esto fue después recuperado por... este es Waterhouse, el
oficial encargado de emitir la famosa nota de prensa que imagino que todos habréis visto en algún documental, en algún libro, en alguna revista, en la portada de mi libro, donde la Fuerza Aérea, no un investigador, no un periodista, no... La Fuerza Aérea afirma que ha capturado un platillo volante en un rancho en la región de Roswell. Claro, imaginaros, el fenómeno OVNI aún no había detonado con su enorme magnitud, porque a nivel mediático, a nivel social, pero ya comenzaba a producirse gran cantidad de testimonios, de avistamientos que provocaban que los periódicos empezaran a hablar de personas que decían que veían extraños aparatos surcando los cielos, que no se trataban de aviones, ni helicópteros, ni nada conocido. Se empezaba a hablar de platillos volantes. La ufología contemporánea nace el 24 de junio de 1947, pocas semanas antes de que ocurriera el caso Roswell, pero ya el término platillo volante, platillo volador, era conocido, y la Fuerza Aérea, que yo era ya un enigma incipiente que causaba asombro en la opinión pública. También hay que decir que veníamos de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, y aquello de alguna manera también provocaba cierto temor por conocer que era aquello de lo que se hablaba ahora, de unos misteriosos objetos que parecían desafiar las leyes de la física, aunque todavía no se había hablado abiertamente de la hipótesis extraterrestre. De hecho, el propio Kenneth Arnold, el piloto civil que tuvo el primer avistamiento, entre comillas, para entendernos, que dio el pistoletazo de salida al tema, él no pensaba que se trataban de naves extraterrestres ni nada, pensaba que eran vehículos de la Fuerza Aérea, del propio ejército de los Estados Unidos, y que eran prototipos. Pero vamos, yo es que me voy por los... Y a ver, la Armada dice que ha sido un platillo y tal. ¿Ves? Estas son algunas de las noticias que había en la zona. Este es el amigo Kenneth Arnold mirando al infinito. Este fue el objeto que él vio. Y la gente hablaba de los platillos. Vamos a pasar esta imagen. ¿Ves? Lo curioso es que, claro, inmediatamente después de publicarse esa noticia, aunque todavía el fenómeno OVNI no había adquirido la popularidad a nivel mundial que tiene actualmente, pero sí era lo suficientemente conocido como para que periodistas de la zona de Roswell, sobre todo de las dos emisoras importantes de Roswell y de la propia base de Roswell, que fue la que emite el comunicado, pues recibieran llamadas de diferentes lugares, no solo de Norteamérica, sino de diversas partes del mundo, diciendo que es ese platillo volante que supuestamente habéis recuperado. Querían más información. Entonces la noticia salió el 8 de julio del 47, pero inmediatamente después el general Ramey aparece en escena y dice que allí no hay, que eso del platillo volante, que eso no hay nada que rascar, y que se trata simplemente de un globo sonda. El mayor Ramey, curiosamente, ¿ve? Aquí, ¿ve? Vemos la noticia, se ve ya aquí al mayor... Lo veis aquí en la fotografía, sosteniendo Jesse Marcel, sosteniendo los restos como de un globo sonda. Eran unos restos que no tenían ningún tipo de importancia, delante del periodista, del señor Bond, James Bond se llamaba, no tiene parentesco con el espía británico. Pero fijaros que el general Ramey no era un desconocido para las cuestiones ufológicas. El mayor Ramey fue de los primeros, y con esto no quiero poner ningún tipo de sospecha directa sobre lo que él, que fuera la persona elegida para dar este comunicado, pero el general Ramey ya
en las primeras semanas de julio ya había salido en varios medios de comunicación negando la importancia del avistamiento de Kenneth Arnold, y ya era un acérrimo defensor de hipótesis convencionales para todo este tipo de avistamientos. Y curiosamente, el caballero que veis aquí en esta fotografía, en el año 52, si no se me cruzan los datos, durante un masivo avistamiento de objetos volantes no identificados sobre la capital de Estados Unidos, Washington, fue presentado por la Fuerza Aérea como el mayor especialista en ovnis del ejército. Y ahí lo dejo. Pues bien, aquí están posando con el mayor Ramey y el general Thomas Dubose, lo vemos aquí en la fotografía. El general Thomas Dubose tiene una historia curiosa, era la máxima autoridad militar en toda la región de Nuevo México, y veremos después la importancia que tiene este hombre. ¿Ve? Dijeron que era un globo sonda, que se habían confundido y que no había ningún tipo de importancia en lo que habían visto. Explicación aceptada. En aquella época tampoco causó, como el fuego se atajó, porque imaginaros, por la mañana se estaba redactando que era un platillo volante, pero por la tarde estaban diciendo que era un globo sonda. Aquello duró lo que duró el tema. Entonces, pues allí no había nada. ¿Qué pasa con el caso Roswell? Pues que aparece este señor, físico nuclear, el señor Stanton Friedman, que en 1978, dando una conferencia, participando en un programa de radio, presentando uno de sus libros, se encuentra con el testimonio de Jesse Marcel, que le habla de los restos que encontró en el 47. Le dice, mira, pues a usted que le gusta el tema OVNI y tal, pues mira, en el 47 los militares encontramos tal y tal, y fue el detonante para que, aquí tenemos a Jesse Marcel ya peinando canas, y le habla le cuenta la historia de que llevó el material para que lo viera su familia. Este es el hijo de Jesse Marcel, que también fue militar y cirujano, y confirma todo lo que le cuenta al padre. Como vemos aquí, no estamos adornando, no estamos añadiendo, la palabra extraterrestre se está utilizando a lo justo, y estamos centrándonos en testimonio de cierto calado de la gente directa, que también nos podrían mentir, pero que de alguna manera nos ofrecen mayor confianza, mayor fiabilidad sobre este encuentro. Y además, el hijo de Jesse Marcel Jr., los americanos que son muy serios de Junior, se ahorran el complicarse de pensar qué nombre le ponen, Junior. Este es el Glenn Denny, este es el funerario que decía tal, pero lo vamos a obviar el testimonio, que decían que se había caído. Entonces ya empezaron a hablar de que se habían recuperado cuerpos, porque digamos que Jesse Marcel, con su testimonio, fue como el que enciende la mesa de la bomba. Y aquello, cuando saltan los medios de comunicación otra vez, el caso Roswell, recuperan en las hemerotecas las portadas de lo ocurrido, que la Fuerza Aérea había recuperado un platillo volador. Pues ya salió el Glenn Denny, el funerario, diciendo que una enfermera, que era amiga, que después hizo una investigación y no se comprobó que esa enfermera existía, dio un nombre y tal, pero que no. La historia flaqueaba por algunos puntos, pero ya empezó a insertarse la iconografía de que se habían, y todo el asunto de que se habían recuperado unos cuerpos y tal. Charvelli, el famoso autor del bestseller del Triángulo de las Bermudas, en compañía de William Moore, publican el incidente a finales, principios de los 80 y tal, y aquello es un auténtico escándalo. El caso Roswell es, como digo, Jesse Marcel, con su testimonio a Stanton Friedman, lo que hace es encender la mesa, que otra vez sí, porque también se presta atención, un caso que tuvo muy poco tiempo en el candelero, y de pronto pues se publican libros, hay series de televisión, películas, porque se considera que el caso Roswell es
como esta copa, el santo grial de la ufología. ¿Por qué? Porque si los investigadores están pensando que es el fenómeno ovni, que no es, que si son extraterrestres, que si son intraterrestres, que si vienen de otra dimensión, que si no vienen de ninguna parte, que vienen del futuro y tal, pues nada, esto lo soluciona todo, porque si los americanos, el ejército tiene una nave y a los seres en una nevera, en un hangar, pues mira, que lo abran y se soluciona el tema ovni. Por eso el caso Roswell es tan importante desde el punto de vista de los investigadores. Son dos buenos amigos, documentales del canal Historia, y ya la serie Expediente X pues eleva la popularidad del caso Roswell hasta cotas insospechadas, porque de hecho muchísimas personas, aunque no tengan ningún tipo de conocimiento del tema ovni, ni siquiera les interese, conocen el tema Roswell por lo que he dicho, porque el caso está ya a nivel popular. En Roswell hay un museo que tiene bastante afluencia de público, creo que es uno de los museos más visitados, y vemos ahí lo que podemos encontrarnos en las tiendas con souvenirs y tal. El McDonald's, fijaros, ¿quién se come ahí una hamburguesa? Bueno, imaginaros si hay debate... Si hay debate sobre la carne que ponen en un McDonald's normal, ahí en Roswell tiene que ser la caña, ¿eh? Yo invitaría aquí al Fábrega a una hamburguesilla. Lo voy a dejar que haga la foto y paso la... A ver. Esto con el Donald Trump ahora de actualidad, no veas, ¿eh? La versión que salía el Trump, la boca así. Tú no, nazi. Bueno. Claro, imaginaros, con todo el alboroto que se forma con los testimonios, porque militares, decimarse y tal, muchos militares diciendo que sí, que tenemos una nave que el gobierno nos ha engañado y tal. Pues claro, los periodistas generalistas, no solamente los especializados en cuestiones ufológicas, pues querían que el gobierno diera la cara. Y dice, bueno, ¿esto qué es? Militares diciendo que aquí hay un contubernio de esto cósmico que estáis ocultando. Entonces, claro, el gobierno, pues, sabe que la teoría la respuesta que dio del globo sonda ya en la década de... Bueno, ya a partir del boom, se quedaba obsoleta. Y en el 94, pues da otra versión, y estamos hablando que estamos pasando de versiones, pero todas dadas por el gobierno norteamericano. Aquí no estamos hablando de investigadores, de Stanton Friedman, estamos hablando de, primero dicen platillo volador, después globo sonda, y como saben que ya el globo sonda se queda corto, y dice, no, aquello fue los restos de un proyecto secreto, Mogul, el vuelo con el 5, creo recordar, que era una especie de globo sonda en el cual colgaban unos reflectores metálicos, unas cometas y tal, pero que eran ultra secretos en la época, cuya misión era elevarse en la atmósfera a gran altura y escuchar las experimentaciones soviéticas con armamento nuclear, las detonaciones de las bombas, y que por eso mantuvieron el secreto. Pero digo yo, sí, sería un proyecto ultra secreto, yo eso no lo quito. Pero claro, estaría fabricado también, aquí vemos que son, no sé si tengo más fotografías, ¿ves? Hecho con elementos que yo no creo que pudieran causar gran asombro a rancheros, quizás sí, vamos a dejarlo ahí, pero a dos oficiales de inteligencia, vamos, si Jesse Marce lleva esto a su hijo para que lo vea, tienen que despedirse el mismo día, ese hombre que va a averiguar. Y otra cosa, otro dato, aquí estamos hablando de elementos de peso. Al Masbrazel, al ranchero que descubre los restos, ese se lo llevan los militares y lo tienen varios días en custodia, porque quizás este hombre, vamos, despedía al Marce y contratar al ranchero que ve los restos y sabe que es un prototipo secreto para escuchar a los rusos. No, cambiar los papeles, darle la nómina al Masbrazel, que es un ranchero, para que lo custodian 7, 8 días o el tiempo que estuviese, que también es indeterminado. Pero claro, y los periodistas, los investigadores, sí, bueno, el Mogul,
caca, pero ¿y los humanoides? Porque la gente que dice que ha visto cuerpos para arriba, para abajo, no sé qué, ya lo me cago. Pues tienen que dar otra versión. Fíjate, ya pasamos el papel ya da vuelta con un trompo. Platillo, globo, mogul y ahora dice, no, es que también tirábamos muñecos desde los aviones para comprobar la resistencia de los diferentes elementos de los paracaídas, para hacer pruebas, que le pasa a un piloto si se cae de tal. Entonces, claro, lanzábamos muñecos, estos son los dummies, y aquí los vemos, dando la vida por un servicio, y se recuperaban, dice que se recuperaban con la misma parafernalia que si fueran cuerpos de personas que hubieran accidentado con las ambulancias y tal, se formaba allí un cirio. Entonces, claro, dice los periodistas, bueno, pero es que esos proyectos ocurren en el 50 y tanto, no es el 47. Y dice, bueno, tú sabes cómo funciona la memoria, la gente de Roswell pues ya junta Mogul, esto, lo otro, y ya toda la historia rompe, claro. Pero yo voy todavía más lejos. Para que el gobierno estadounidense tenga que dar esta explicación es porque sabe que no puede negar que existe cierta realidad en gente que ha visto cuerpos, muñecos, lo que fuese, sino el gobierno dice, no vamos a explicar algo. Fijaros la conclusión que se puede extraer de ahí. Hombre, también había otra que podemos decir, bueno, pues esto está intentando hacer algún tipo de operación de desinformación y tal, pero yo me quedo con ese dato, que es el hecho de que cuando el gobierno tiene que dar, pues en este caso los estadounidenses, una explicación sobre los cuerpos, es porque hay informaciones, testigos y tal, de que hablan de que hay gente que ha visto un trasiego ahí de cuerpos, de humanoides, de lo que fuese, pero para arriba para abajo. Eso no lo puede negar nadie. Otra cosa sería hablar de la naturaleza de estos cuerpos o del origen. ¿Está el caso Roswell cerrado? Pues no. ¿Se cerró con estas explicaciones y todas las explicaciones del gobierno norteamericano? No. Porque el Waterhouse, aquí ya habéis visto la foto de Hobbes, aquí ya el paso de los años implacable para todos, pues él hizo una declaración jurada diciendo que se mintió en el 47, que allí no se recuperó los restos de un globo sonda, ni de Mogul, ni de la madre que los parió. Bueno, cuando él hizo la declaración jurada, creo yo que todavía no había salido lo de Mogul, no justo ahora la fecha, pero él dice que no fue un globo sonda, que aquello fue un montaje, que aquí se recuperó un objeto caído del cielo, que él dice incluso que él pasó por el hangar, no llegó a entrar, pero sí vio que había un objeto cubierto de lonas allí en la penumbra y con unos cuerpos allí. Y este hombre es Waterhouse, no es el charcutero de Roswell, estamos hablando de una persona que fue el que hace los comunicados y que su declaración jurada tiene que tener algún tipo de valor. Esta persona, estáis viendo la flechita, Thomas DuBois, que dije que era la máxima autoridad militar en Nuevo México, es un hombre de prestigio dentro de la carrera militar, un hombre con cierto peso, tenía bajo su perímetro de acción de control de mando la base de Roswell, que tenía armamento nuclear. Este hombre tenía que tener su importancia, pero curiosamente en ninguno de los informes que habéis visto pasar así un poco rapidillo, del 94, el 97, hablando de Roswell, lo mencionan. Ni siquiera para ilustrar la fotografía, para decir, mira, el Thomas DuBois es el de la derecha, y como dicen algunos compañeros norteamericanos, dicen, porque no se atreven a tocarlo ni con un palo a 10 metros, porque esto metido. ¿Y por qué hago yo hincapié? Porque el mayor Thomas DuBois, que aquí lo tenemos, dice que en aquella fecha él recibe una llamada de Washington, de los mandamases, de este hombre, que parece un actor de cine, su soporte y tal, del general Clement McMullen, que le dice lo de una recreación andaluza, le dice, primo y hermano, hemos visto que es lo mismo, esto hay que cortarlo, esto no tiene ninguna importancia,
pero sí lo que es cierto, que le dice que lo que ha pasado tiene una importancia, y esto es textual, esto no es andaluz, tiene una trascendencia, una importancia que sobrepasa su control. ¿Ves? El hombre que está al mando de varias bases, le dicen eso y le dicen, coge todo el material, mételo en un contenedor y mándalo a la base de Wright. Y él dice que él no llega a ver el material, aquí el amigo tampoco se tira a la piscina ni habla tampoco de extraterrestre y tal, pero él cuenta lo que le pasó. Si aquello es el proyecto Mogul, le hubieran dicho, mira, Dubó, que esto es una cosa que están aquí esta gente liada con los rusos, déjate y tal, que no se entere la gente. ¿Cachai? Y entonces él dice que él notaba que este hombre le hablaba, incluso faltándole un poco el respeto, sabemos todo el tema este de la cadena de mando, de tal, ¿ya? Que le exigía. Por tanto, aquí tenemos un detalle importante. ¿Y quién es este hombre? El general Arthur Exton, el que estaba al mando de la base de Wright, donde reciben el contenedor ese sellado que dice el Dubó que él no vio lo que había, que escuchó un montón de rumores en la base de que aquello era un escándalo. ¿Y qué dice este hombre? Que tampoco ve los restos, pero que tiene, fíjate, el encargado de recibir los restos, allí había también la base de Wright. Es interesante anotar que era una base, no estaba elegida al azar, manda allí los restos, no, es que allí en la base de Wright había personal militar, científico, ingeniero, tal, que se dedicaban a desarrollar prototipos y tal, y también a la clonación de la tecnología, no alienígena, no adelantemos, de clonar la tecnología de los rusos del bloque soviético. Y cogían un MiG y tal, pues ellos intentaban replicar lo de los cazas soviéticos y tal, un arma, el Kalashnikov, que es millones de veces superior al M16 norteamericano, que es el fusil que llevan las tropas regulares, pues todas estas cosas se miraban allí. Entonces era un lugar, que no digo que se enviase una nave extraterrestre, pero que si se encontró algo que era curioso, no lo mandaron a la base de Wisconsin, no, mándalo allí a Wright, allí, que tienen Wright es el nombre de la base en aquella época, ya se cambió, se llama actualmente Wright-Patterson. Y en Wright-Patterson, a la que yo recuerdo, hay también expuesta allí, creo que hay un pequeño museo ufológico que tiene una de las galletas que le dieron a Joe Simonton, a una persona que decía que habían bajado un ovni y le habían dado una galleta. Desde luego, esa base tiene que ser bastante... Pero no sé si se me han cruzado datos. Pero estamos viendo testimonios, datos de cierta envergadura. Yo he obviado mucho de los testimonios, incluso algunos militares que con menos solvencia y con mucha más imaginación, pues han aportado un montón de morralla al tema Roswell, que yo creo que es muy interesante. Bueno, aquí iba a hablar yo del nitinol y del amigo Uri Geller, pero yo no sé ni cómo vamos de tiempo. Yo creo que el tiempo... a ver, bueno, esto del nitinol lo voy a pasar, pero esto es súper interesante. ¿Va bien? Bueno, si me lo dice el jefe, pues... Vamos bien, ¿no? No me estoy ensollando... Es que Óscar Fábregas vino primero para que sepáis que esto va a ser una conferencia de gente pesada hablando a tope. Bueno, pues el material que todo el mundo dice, tanto Max Brazel como su hijo, como muchos rancheros de la... Ah, y otra curiosidad, los rancheros de la base del Rancho Forte dijeron que todo el material que había caído en el rancho fue recuperado por los militares, y mientras duró esa operación no se permitió al personal del rancho ni siquiera entrar para suministrar víveres a los animales. Murieron unos cuantos, pero vamos, el gobierno después indemnizó a la familia Foster por el perjuicio que habían causado con esto. Entonces, me enrollo. Decían que una de las particularidades del material encontrado en Roswell es que se arrugaba
y recuperaba su forma de manera milagrosa. Y Uri Geller está vinculado a Roswell. Me imagino que muchos conoceréis aquí al amigo Geller, que tiene supuestamente la capacidad de doblar cuchara y arreglar relojes a distancia, como demostró aquí en televisión española. Y en el año 49 se encarga a Battle Institute, un centro dedicado al desarrollo científico, que realice un estudio sobre el titanio. Esta es la antesala, unos documentos que han estado clasificados, aquí vemos y tal, del 49, y mucha de la gente que participa en este estudio, en este comité de especialistas para el estudio del titanio, posteriormente desarrolla el nitinol, que es una aleación de titanio y níquel, cuya particularidad es un metal con memoria de forma, que recupera su forma y actualmente se utiliza en muchos campos. Lo que pasa es que no es supuestamente tan milagroso como el de la nave o de lo que encontraron en Roswell, puesto que se le tiene que aplicar calor para que recupere su forma. Aquí vemos los papeles y tal de la gente que participa en el 49, gente que participó desde la base de Greyfield, pero lo curioso es que una de las personas que participan en el estudio de, claro, pues muchos de vosotros dirán, bueno, pero que se haga un estudio en el 49 desde la base de Greyfield sobre estudio del titanio, pues es una conjetura quizás arriesgada, pero es que uno de los que participan, el Roy J. Center, pues en una reunión informal dijo, y se recogió en un boletín de investigadores, no sé si era de la MUFON, de un grupo de Estados Unidos, en el 92, mucho tiempo atrás de que se desclasificasen los documentos y se supiese la importancia de este hombre, él dijo que había participado en el estudio de unos restos procedentes de una nave extraterrestre y que habían estado intentando traducir algunos de los símbolos de los jeroglíficos que habían en las famosas vigas de madera de balsa, y este hombre, curiosamente, es el que participa en el estudio del... aquí lo tenemos, en el estudio del titanio. Uri Geller acude en la década de los 70 finales, el que doblaba cuchara, aprobada. Acude a las instalaciones de la ONR, la Inteligencia de la Marina, a finales de los 70. Aquí son algunos de los científicos que participaron con él. Bueno, el de la patilla frondosa, sobre todo. Lo llevan a las instalaciones de Maryland. ¿Y qué le dan a Uri Geller para que intente influir, intente aplicar su poder? El nitinol. Y en aquella época, a finales de 70, el nitinol todavía era un material sensible, era un material que estaba todavía en desarrollo y que tampoco, pero le dieron el nitinol. Y claro, los investigadores crearon una, no leyenda urbana, pero sobre por qué, claro, pero a mí me extrañaba lo que, y vuelvo a referirme aquí al amigo Fábrega, no van a la fuente, porque claro, yo digo, bueno, pues yo voy a hablar directamente con Uri Geller. A ver qué me cuenta, es que le contaron a él los militares. Le mando un correo electrónico, me dice, no, léete mi libro. Digo, hombre, todo el mundo vendemos libros, picha, pero tú tienes más dinero que yo. Y total, no, entonces yo le mando una carta, le cuento mis investigaciones sobre el nitinol, sobre su posible vinculación con los restos de Roswell, y me dice, llámame por teléfono y te cuento todo lo que sé. No, espera.
No se me dobló el teléfono, ni hubo... No hay ningún efecto colateral. Hablo con... A través de... Para esa ecuación llamé a un buen amigo para que no se me escapara ni yo pudiera... Que decían, que el Caravaca maneja un inglés de Gibraltar, que eso no... No, filólogo, maestro y tal. Hablamos con Uri Geller y él dice que durante la experimentación, Bill, el Don Bill, que es el de la patilla frondosa, le muestra el nitinol y tal, y él dice, ¿esto qué es? ¿O qué material? Y él le dice, esto es de una nave alienígena que hemos recuperado en el desierto, en el 78, 77 y tal. Claro, inmediatamente le digo yo, bueno, ¿y tú qué? Y se pone, yo pensé que era mentira. Bueno, en aquella época Uri Geller estaba en la cresta de la fama, era mundialmente conocido, lo reclamaban tanto periodistas, medios de comunicación, televisiones, como diferentes, como se ha visto en las desclasificaciones que ha habido hace poco por parte de la CIA, que quiso comprobar sus capacidades, era requerido prácticamente por medio mundo. Y le digo yo, bueno, ¿y tú no le preguntaste nada? Dice, yo pensé que era mentira. Dice, lo que sí, ya tú, que ahí Uri Geller se podía haber tirado a la piscina, porque ya ahí a tantos años, si él hubiera querido, y dicho, no, pues me dijeron, no, yo noté en la conversación que este hombre fue muy escueto, no menciona la palabra Roswell, él dice que en ningún momento le hablan de ovnis, de platillos voladores, sino simplemente en aquel momento él pregunta sobre ese material, que era, le dieron como un alambre, y bueno, el experimento era que querían que el material no recuperara la forma original, y al parecer lo consiguió. Esa es la gran controversia sobre Uri Geller, que parece a veces que utiliza trucos de magia, que engaña, pero ha habido también gente que asegura que ha hecho cosas que son realmente asombrosas, y se especula que quizás él no puede disponer de sus poderes como el profesor Xavier, ni como lo ven, no las 24 horas del día, sino solamente lo tiene en escasos momentos, y que recurre a trucos de magia en algunas ocasiones, pero esto es un debate demasiado que no pinta aquí. Y claro, y le digo yo, bueno, pero dice, no, dice, lo que sí yo creo que allí había gente de los servicios secretos. Dice que allí había, y no era solamente sobre mi persona, dice, allí se estaba haciendo, él notó que había una experimentación más amplia, que no solamente lo abarcaba a él. Bueno, este es el director de la ONR, el señor Hoover, que el hijo de Hoover, el director, una persona muy importante en la década de los 50 en la ONR, el lugar donde, que no sé si lo he dicho, pero lo digo ahora, que la ONR es la que desarrolla el nitinol, lo desarrollan los militares con diferentes proyectos y tal, y el hijo de este señor dice que el padre le comentó que ellos habían estado investigando, desarrollando tecnología a partir del ovni recuperado en Roswell. Ahí vemos que ahí hay un... Ve, aquí cuento lo del general Ramey, que no era el que señala la flechita, que ya había participado en campañas lo que ocurrió en el 52 y tal, pero esto ya sería demasiado. También hay una cosa curiosa, en el año 92 los ufólogos Kevin Randle y Don Smith consiguieron que el senador republicano por Nuevo México, Stephen Schiff, pues solicitara a la Oficina General de Contaduría, que es un organismo dentro del gobierno norteamericano que tiene la potestad de buscar en cualquier lugar, a un requerimiento político, cualquier tipo de información sobre cualquier tipo de documento, y le dicen que intenten, lo convence para que el senador pida al gobierno que busque cualquier tipo de información sobre Roswell y que salgamos de interrogante y de incertidumbre sobre este caso. Y tras varios años buscando,
¿Cuál es la conclusión de...? Bueno, dicen que nada más que encuentran, fíjate, que hay que tener, pero vamos, dicen que lo único que encuentran es la segunda versión, que es un globo sonda. El único papel que encuentran es la segunda versión, no encuentran ni un documento más, porque dicen que todos los archivos de Roswell de aquella fecha ha sido destruido, y aquí estamos hablando de las respuestas que le dan a la Oficina General de Contaduría, que no estamos hablando de lo que le han contado a un investigador ni a un periodista, lo dice el propio gobierno de Estados Unidos, que alguien, que tampoco era una cosa, también hay que dejarlo claro, que no era inusual que se destruyese ciertos archivos de cierto tiempo, pero claro, de Roswell, del 47, una base con la importancia que tiene, pues suena un poco extraño. Y entonces, claro, aunque aquí dice que es contraviniendo la normativa vigente, yo no sé, me imagino que se referirá a que no hay identidad de las personas o de los motivos, pero que se destruía material era más frecuente de lo que se pueda pensar. Aquí está la tal. Entonces, claro, esta es la pregunta del millón de dólares. ¿Qué pasó en Roswell? Los americanos, yo no sé ni cómo vamos de tiempo. No hay ninguna autoridad competente aquí. Un poquillo más. ¿Qué? ¿Un poquillo más? Bueno, para mí un poquillo, pues es... Bueno, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ahí hubo un botín de guerra evidente, que fue el que se mostró a la opinión pública, que fue el derribo de los monumentos nazis, los aliados, los rusos y los norteamericanos entraran en Berlín, que se liberasen todos los presos que había, y prisioneros, perdón, que había en tal. Pero claro, hubo un botín que de ese no hablaron, que era que se repartieron no, a los que capturaban antes, porque mucho de la carrera de los rusos y de los norteamericanos por llegar a Berlín y por llegar a no solamente a Berlín, sino a determinadas instalaciones nazis, era para apropiarse, capturar a prisioneros nazis, ingenieros, científicos y tal, para llevarlos a su bando. Aquí tenemos al amigo Von Braun, que fue el artífice de que los norteamericanos, o uno de los grandes artífices de que los norteamericanos llegasen a la Luna, fue el que desarrolló las V2, que hicieron los misiles de crucero que hicieron estrago en Londres, y se fabricaban en campos de prisioneros judíos donde se sabe o se sospecha que Von Braun sabía de las actividades, pero como este hombre era valioso, se le perdonó todo, incluso hizo documentales para Walt Disney. Y entonces hay algunos investigadores, no sin cierta razón, que aseguran que lo que ocurre en Roswell es la suma de varios factores de experimentación secreta con aeronáutica de vanguardia que tenían como este aparato, creo que es el de los hermanos Orten, que tenían líneas futuristas que eran de planta triangular y que también lo mezclaron con experimentación genética. Esto no es un fotograma de una película de terror, pero ojalá hubiese sido ficción. Esto fue una unidad japonesa, la unidad 731, que hizo horrores médicos que no me atrevo a reproducir, y que también muchos de estos científicos pues se les perdonó las atrocidades que habían cometido, sobre todo con prisioneros chinos, con los que siempre han tenido una enemistad de largo tiempo, y con prisioneros norteamericanos. Para que nos hagamos una idea, y esto ya no da pie a ningún tipo de broma, se cogían a un preso, le amputaban un brazo y cronometraban el tiempo que tardaba en morir. Eran gente, y muchos de estos científicos hicieron la vista gorda, los norteamericanos, y se los llevaron a instalaciones militares, una operación que se llama Paperclip. Sobre todo se habla de los ingenieros nazis, científicos y tal, y mandamases de cierto peso, sobre todo en estamentos siempre relacionados con la ciencia, pero no sabemos hasta dónde llegó ese perdón y a quién más le tocó.
pero también lo hicieron con los médicos que hicieron estas atrocidades, que eran monstruosas, hicieron experimentos de todo, pero los americanos querían saber, querían conocer también esto y se lo llevaron. Entonces dicen que toda esta gente, tanto los científicos nazis, los japoneses, se juntaron allí en Roswell, formaron la grande allí. Y entonces dice que aquello se cayó allí en medio del desierto y aquello hubiera sido un escándalo, pues decirle a la opinión pública, mira, pues hemos aquí condonado la pena aquí a criminales de guerra, gente que ha hecho crímenes contra la humanidad, que ha hecho atrocidades, pero como por el bien del país, pues le hemos... Entonces dice, y sobre todo el investigador que mejor lo ha desarrollado es Nick Refn, en un libro que se llama Cuerpos en el desierto, donde hace esta... Pero claro, yo me pregunto, han salido con el tiempo desclasificaciones donde se hablan de proyectos secretos, de los servicios secretos, y valga la redundancia, de la CIA, que han hecho también inyectando plutonio a presos, a mendigos, y han hecho, y ha salido a la pública, incluso en la guerra del Vietnam cometieron también experimentaciones con prisioneros del Vietcong, los operaban en salas sin ningún tipo de higiene, se les aplicaban implantes cerebrales porque querían provocarle... y ahí está implicado un español, mejor eso lo dejamos para el libro, para no despejar tampoco aquí todo, y que los metían después lógicamente porque quería que se matasen entre ellos, fíjate la barbaridad, y eso todo ha salido. Entonces claro, algunos investigadores piensan, dicen, bueno, pero es que con el tema OVNI, como también va asociado una campaña de desinformación, pues les interesa que la gente crea no sin cierta razón, a los servicios de inteligencia les interesa, bueno, pues mientras la gente crea en extraterrestres, si nosotros estamos haciendo cualquier tipo de experimentación y tal, pues no mirarán hacia otro lado, pero claro, bueno, y dicen que por ejemplo que los cuerpos eran en realidad niños que se les había aplicado algún tipo de tratamiento, de cirugía, una historia también, esto para explicarlo desde el punto de vista... Y claro, está la versión de que lo que se estrelló allí no era ni una experimentación secreta norteamericana, ni de científicos japoneses o nazis, sino que era una nave extraterrestre que estaba tripulada por seres con la cabeza grande, con ojos desproporcionados y tal. Y claro, estas son algunas de las preguntas que yo me hago en el libro. ¿Por qué dos oficiales de inteligencia no fueron capaces de identificar los restos de un globo sonda, por muy sofisticado y secreto que fuese? ¿Por qué admitieron? Además, curiosamente, la GAO, la Oficina General de Contaduría, dice que no ha obtenido ningún tipo de información, no ha podido acceder a ningún tipo de dato que les lleve a explicar por qué dijeron en Roswell que habían recuperado un platillo volante. No lo saben. Dicen, no sabemos por qué en Roswell, que no es una base cualquiera, dijeron que habían recuperado un platillo volador. Después, ¿por qué tardaron las autoridades más de 40 años en ofrecer una explicación de los hechos que tenían 40 años? Pues antes de darla, se ha esperado 40, tarda 45, pero ya ha explicado todo de un golpe, no otra vez, boom, boom, dando varias explicaciones, por qué se destruyen los archivos, y después es posible que decenas de testigos, militares, civiles, periodistas, hayan inventado una historia en torno a... Esto debería estudiarse incluso en las universidades, en las clases de psicología, de sociología, como todo el pueblo ya lo asume como como la gente que cree que está Cristo enterrado en Japón, pues allí en Roswell, cualquiera le dice que no ha ocurrido allí nada extraño. Entonces yo, la verdad que después de analizar, yo he hablado con Stanton Friedman, he accedido a información de diferentes investigadores que han estado muy implicados. Aquí tenemos en España a Javier Sierra, que ha tenido a bien hacerme el prólogo del libro, que ha escrito también un libro fabuloso sobre Roswell, que yo recomiendo encarecidamente. Yo lo he investigado desde todos los ángulos y yo estoy al 50%. Y mira que yo, el que me conozca algo, haya leído algo de mí, sabe que yo con la teoría extraterrestre, con los extraterrestres, yo no me llevo muy bien, Pero
Yo veo esos datos y yo creo que hay algo que todavía se nos oculta. La hipótesis militar, la hipótesis de la experimentación secreta, sí, me gusta. La posibilidad de que esto se aplique como una especie de campaña de desinformación para ocultar varias cosas, para crear otra cosa, pero yo, como el gato este de eso que tú no sé si está vivo o muerto, yo no sé si voy a levantar la caja, me voy a encontrar un americano o un extraterrestre. Pero de lo que estoy seguro, eso sí lo puedo yo afirmar, que haya ocurrido lo que sea allí en Roswell hace ya 70 años va a ser en julio de este año, aún no nos han contado toda la verdad y yo pienso que esas personas que han hecho unas declaraciones juradas, que son militares y tal, como digo, como el general Thomas Dubois, un tipo con el mayor peso militar y que haya dicho que allí ocurre algo extraño, a mí, por lo menos, me crean interrogantes y yo no he sido lo suficientemente, digamos, subjetivo para dejarme llevar por mis propias creencias, que al principio yo pensaba que el tema este de Roswell pues podía ser más bien una cosa militar y tal, pero yo creo que eso tampoco es una mala conclusión, el que me haya hecho a mí dudar. Yo soy una persona que mis teorías hablo de que el fenómeno ni es extraño y tal, pero veo que puede haber otro tipo de inteligencia diferente a la extraterrestre, pero que sí existe un fenómeno anormal. Anormal no es una palabra que suene bien, pero un fenómeno sobrenatural. Pero en el caso de Roswell tengo mis ciertas dudas porque después de evaluar toda esa información, pienso que sobre todo hay algo que se nos escapa todavía a los investigadores, que no se nos ha contado toda la verdad. Todas esas explicaciones que nos han dado los militares parecen ir en una sola dirección, que es marear la perdiz para que no conozcamos la génesis, que esa sería llegar al meollo del asunto. Muchos confían que este año ya hay algunas acciones emprendidas, que yo creo que son más bien brindis al sol, pero que pretenden, coincidiendo con el festejo del 70 aniversario, pues que podamos acceder definitivamente a la realidad de lo ocurrido en Roswell. Pero yo al menos espero que os llevéis las dos certezas, el libro de Fábrega a vuestra casa, y de que en Roswell ha ocurrido algo importante y que todavía no sabemos lo que es, por mucho que las autoridades norteamericanas, ahora capitaneadas por quizás su mejor presidente, el señor Donald Trump, nos han contado. Adiós mi cámara. ¿Esa es mi cámara? La ha roto. La madre que parió. La ha roto, hace ella. No se ha roto, ¿no? No pasa nada. ¿Alguna pregunta, algo? Es cierto, creo que leí en algún libro, en algún reportaje, que se midieron féretros para niños, ¿no? Así como 7 u 8. Ese es el testimonio de Glenn Denny, del funerario, Sí. que yo lo recojo en el libro, pero y que también comento que él ha dicho algunas informaciones que se han comprobado que son falsas. Los investigadores están ahora mismo en duda sobre si Glenn Denny ha mentido en todo lo que ha contado o que por querer agradar a los investigadores ha empezado a contar cosas que al final se ha pillado los dedos. Este hombre asegura que en aquella semana de julio del 47 recibe una llamada desde la base de Roswell donde le piden unos féretros, unos ataúdes pequeños para niños, y Glenn Denny y mucha gente de Roswell sabía que en la base no había niños, y también le pidieron información de cómo conservar o qué deberían de hacer para intentar conservar en las mejores condiciones unos cuerpos que hubieran estado, unos cuerpos, no le dieron a extraterrestres, unos cuerpos que hubieran estado expuestos a las inclemencias del desierto. Entonces, este testimonio fue acogido por los investigadores con algarabía, pero claro, como este hombre decía que una enfermera tal, le había hecho el dibujo, el croquis que habéis visto ahí y tal, pero después este hombre intentando, los investigadores, ¿cómo se llamaba la enfermera? Pues dio un nombre y al final se comprobó que esta mujer no había trabajado nunca en Roswell y se la ha pillado
en algún renuncio, como a casi todos los testigos más importantes de Roswell, incluso algunos se han demostrado que han engañado, y por eso yo no los incluyo, aunque lo comento en mi libro y le doy su parcela, pero creo que no tienen la misma importancia que los que hemos visto, por ejemplo, el Walter Howe, el oficial que da el comunicado de prensa, que en una declaración jurada, un tipo que ha estado en Roswell en el 47, que emite el comunicado que dice que engañaron, que el ejército que le paga la pensión engañó y que lo que se recuperó allí no era un globo sonda y que él vio el chisme aquel en el hangar en la penumbra y que vio unos cuerpos en unas camillas. Yo creo que ese testimonio... Durante 40 años no se habló de él, ¿no? ¿Cómo? Que por qué durante 40 años no se habló de este tema. No, bueno, 40 años... Los años perdidos. No, bueno, los años perdidos es que tú vas por otro lado. No fue que el extraterrestre se fuera a la India, ni se fuera por ahí. No, simplemente que, como digo, el caso se cerró muy pronto, en la misma semana, pues los investigadores no le dieron ningún tipo de... Es curioso que los 50, 60, que esto Sí, nada, ni 50 ni 60, se hablaba de 78, ¿no? el 78 hasta que Stanton Friedman, y también no es que Stanton Friedman descubriera nada, sino que lo llamaron en Luisiana, creo que estaba dando una conferencia o había yo un programa y tal, y por teléfono pues le dieron, mira, no te vayas todavía que puedes acceder al testimonio de un militar y tal, y está ahí, este hombre fue el que resucitó. Es curioso que sean estos 30 años de silencio en un tema que sin embargo están hablando de sí a partir de ahí. Curioso. Es cierto que muchos militares activos no podrían hablar. Algunos hablarían por su cara. Bueno, Podrían pasar esos 30, 40. uniendo las dos preguntas, hay que decir, claro, mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no? Pero es que también hay que tener en mente el contexto temporal, finalización de la Segunda Guerra Mundial, y en aquella época cuando los militares le decían a alguien, mira, esto es secreto de Estado, esto es seguridad nacional, ahí va, y algunos de esos testimonios que no he incluido, hay familiares del sheriff Wilco que dice que este hombre dejó, bueno, que de eso se puede comprobar, dejó el cargo al poco tiempo, y la familia directa dice que este hombre se vio totalmente agobiado no es el único, pero por amenazas que había recibido por parte de los militares, pero como digo, son testimonios que tienen también su importancia, que también elevan, hacen crecer este edificio de dudas, de enigmas en torno a Roswell, pero que yo creo que para el tipo de testimonio que he recogido, para que veáis, y también hay que decir una cosa, todos los fraudes que se han dado en Roswell, si se hubiesen dado en otro tipo de evento o incidente relacionado con los no identificados, ya lo hubieran condenado al ostracismo, a que nadie hablase de ellos. Sin embargo, en Roswell se ha dado el escándalo de la autopsia de Roswell en el 95, en 2015, el año pasado, ocurrió el escándalo de las diapositivas de Roswell, que es el ser que aparece, en este caso la momia que aparece aquí en la portada de mi libro, que ha sido también un escándalo de menor magnitud, pero sí a nivel de las redes sociales y sobre todo en internet, donde ha tenido mayor difusión. Si esto se hubiese dado en otro evento, ya los investigadores hubieran dicho, mira, bueno, yo mismo no hubiera publicado el libro y tal, pero sin embargo, Roswell, como un faro, aguanta las embestidas, el oleaje de todos estos fraudes, y eso también da a entender, o por un lado, que los investigadores somos muy cabezones y queremos sacar petróleo de donde no hay, o que realmente este caso es el santo grial de la ufología. Bueno, yo hice en el año 97, coincidiendo con el 50 aniversario del fenómeno, hice un listado de estrellamiento OVNI, salían 80 y tantos en multitud de sitios, en Rusia y tal, pero yo creo que como evento de estas características, el único, o el que yo considero el más importante, es el de Roswell. No es obvio que si es una nave extraterrestre o una tecnología infinitamente superior a la nuestra, par de mentiras se puede hacer a 80 y tantos. Sería absurdo. Es decir, se supone que están... Pero hay tantas cosas absurdas en el... Para
Hombre, mira, Neil Refn tiene también una teoría muy curiosa, porque Neil Refn no solamente contempla su hipótesis de la posibilidad de que sea un experimento militar, él pone de ejemplo la película de, y además a mí me encanta, yo todo eso también lo recojo en el libro. Si todos habéis visto Indiana Jones y el Arca Perdida, ¿no? Indiana Jones se parte la cara a ese hombre, no se parte la cara para encontrar el arca. Se la da, pero fijaros en la moraleja, le da el arca, que tiene un poder, fijaros, Omni, el platillo, pero con el arca, tiene un poder ilimitado, se lo da, toma, aquí lo tenéis. Fíjate tú, me ata un submarino, he liado la grande por medio mundo, y con el americano, venga, a la caja, pum, 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 y lo guardan. Entonces, Neil Refn especula también que puede ser que con Roswell no se haya hecho tampoco nada, que aquello es tan asombrosamente desconocido, raro, extraterrestre, que la han cogido, aquello la han metido en una caja, venga, y aquello no se ha hecho nada, y eso también explicaría lo que se comentaba aquí, que no hubiera habido ni filtraciones ni tanta documentación, porque realmente no ha habido nadie desde finales de los 40, principios de los 50, trabajando con esos restos, y como tantas cosas pues pueden ser que estén almacenadas ahí. Y además, yo incluso hago aquí un listado de algunas de las hipótesis que se han barajado. Bueno, yo podría estar aquí hablando hasta las 2 de la mañana de Roswell, pero bueno, que decían que eran los rusos que idearon una nave y la querían lanzar contra Estados Unidos, contra una importante ciudad, para hacerle creer que era una nave extraterrestre, para crear un pánico como el que creó Orson Welles en su famosa emisión radiofónica de los años 30 de la invasión de los mundos. Entonces se han dicho de todo sobre Roswell, como lo que ha hablado también. Por eso digo que tiene cierto paralelismo con la conferencia, la vamos a tener que dar conjuntamente, hacer una gira por todos los pueblos, y es curioso de todo lo que da el caso Roswell, y como fenómeno sociológico, mitológico, o extraterrestre, paranormal o sobrenatural, el caso Roswell merece la pena. Y yo creo que está la conclusión, porque si no, los de Masilla ni me van a invitar a cenar ni nada. Muchas gracias.